Es una carta que nos ha hablado bastante sobre vivir con gozo, pero también tener unas pautas para vivir, queridos hermanos, en medio de un mundo que es difícil. La drogadicción es algo que brota por las calles mismas. Armenia cada vez tiene más gente viviendo en las calles. Los abusos, los niños como los están matando, hasta secuestrando, se volvieron mercancía, la pornografía, la corrupción galopante de nuestro estado, las actividades demoníacas a través de la hechicería, el sortilegio, tantas cosas, queridos hermanos. De Colombia existir aquí en el Quindío, ¿no? Una iglesia que adora a Lucifer y a verla en el Quindío, ¿no? Y no por allá en otro lugar. Es algo sorprendente. Muchas mujeres que les está tocando solas criar a sus propios hijos. Es decir, la situación no es fácil cuando la observamos. Y uno se preguntaría, Señor, pero si tú ya me llamaste, sabemos que vamos para el cielo, ¿por qué me dejas acá? ¿Por qué yo sigo en este lugar? Sí, no sé, pero algunas veces como que nuestros ojos se cansan de ver tanto dolor y tanta maldad en medio de nuestros tiempos. La Biblia dice, usted y yo somos ciudadanos de los cielos, pero pero podemos decirlo así, la tierra en ese momento es nuestra residencia. Cuando usted va a otro lugar y usted vive en otro país, usted le va a decir, ¿de dónde es usted? Y usted va a decir, yo soy colombiano, pero ¿dónde reside? Yo resido en la ciudad de Nueva York, tal lugar. Nosotros residimos acá, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Y aunque vivimos en medio de este mundo, no podemos ser del mundo. Es ahí donde debemos marcar la gran diferencia. No podemos ser del mundo. A.W. Tozer dijo lo siguiente: un verdadero cristiano es un tipo raro. Tenemos que admitirlo. Siente un supremo amor por uno a quien jamás ha visto. Habla familiarmente cada día con alguien que no puede ver. Espera ir al cielo por la virtud de otros. Se vacía a sí mismo a fin de que lo llenen. Admite que está equivocado para que lo declaren justo. Baja a fin de subir. Es más fuerte cuanto más débil es. Más rico cuando es pobre. Y más feliz cuanto peor se siente. Muere para poder vivir. Abandona a fin de poseer. Regala para poder guardar. Ve lo invisible. Oye lo inaudible. Y conoce aquello que sobrepasa todo entendimiento. Realmente el cristiano es raro. Si nos lo ponemos a ver en términos de la filosofía de estos tiempos, pues es raro. ¿Cómo así que usted es más fuerte mientras más débil sea? Usted se declara justo mientras que usted reconozca que usted está equivocado. Eso es raro. Entonces, ante esa, digamos, lo que Dios nos ha puesto en medio de este mundo, nos lleva a hacernos una pregunta. Y sería, bueno, ¿por qué, Señor, tú nos dejas aquí en la tierra y no nos arrebatas de una vez? Un cristiano, para el cielo. Entonces le compartieron a otro, para el cielo. Y así, ¿cierto? De una vez. ¿Por qué nos quedamos en este lugar? ¿Por qué esperar aquí en la tierra? Y de cierta manera, si nos fuésemos, ¿qué sería también de la tierra? Si nos fuéramos, ¿qué sería de nosotros entonces? Como le digo, Dios trabaja con nosotros de una forma tan sorprendente, tan fuera de este mundo, que enloquece la sabiduría del mundo.
y nos da una paz en medio de todo este dolor. Una paz que Él nos entrega, no la paz que el mundo da. En Juan capítulo 16, versículo 1 y 2, simplemente voy a relacionarlo para volver a Filipenses. Él nos dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensarán que rinden servicio a Dios. ¿Cómo observan ustedes esa realidad que el Señor le está diciendo a ellos y a nosotros? Ustedes van a tener persecución por causa de que ustedes crean en mí, y cuando los maten van a pensar, están sirviendo a Dios. Pero Señor, ¿por qué nos vas a dejar en este lugar? Vuelve y le dice otra vez a ellos lo siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, es el versículo 33, yo he vencido al mundo. ¿Cómo? Es decir, aún todo esto que usted y yo vemos que es tan difícil y tan duro, en Cristo Jesús se vence, se puede vencer. Y claro, Él va a venir y va a acabar con las raíces del mal, pero nosotros mientras estemos acá, si estamos en Cristo Jesús, vamos a ser sostenidos por Él. Es decir, en pocas palabras, ser cristiano no significa que usted no vaya a sufrir los golpes de la vida. Los que son cristianos y vienen de otro país, ustedes eran cristianos cuando se congregaban en Venezuela, y mire que a ellos les tocó también sufrir el golpe de Venezuela. Es decir, el hecho de que yo sea cristiano, entonces no me va a mí librar de las aflicciones del mundo. Es más, le dijo, a ustedes los van a perseguir. Y muchos crean, yo soy cristiano para que me vaya bien en la vida. Entonces nunca va a cosechar las señales de Cristo sobre él. Entonces, Dios nos va a dar a nosotros una fortaleza, una paz, a pesar del dolor que vivimos. No lo olvide, porque eso tiene un impacto hacia los demás. Dios también nos ha apartado para Él, pero no nos aísla, que es lo que algunos quieren, irse a meterse en un monasterio para que no viera el pecado, pero el pecado sí está dentro del corazón, hermanos. No hay nada que se pueda hacer. Amén, hermanos, por ese versículo 11. Estoy que la canto. Y ya no estoy en el mundo, dice la palabra. Mas estos, ese es Juan 17:11. Mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo les guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino aquel hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahora, nosotros hemos sido separados para Dios, pero no significa que somos aislados. No significa, es decir, no vamos a construir un pueblo que se va a llamar la ciudad Santa Viva, no. Pero sí nos pide, ¿qué pide Dios? Que nos guarde, y otra cosa, que seamos unidos. Unidos. Entonces, paz en medio de la aflicción y unidad en medio de un mundo que cada día se divide, cada día la gente busca lo suyo, busca lo propio. Destruyen, no le importa llevarse a nadie por delante, más al cristiano que le dijo el Señor, ustedes tienen que vivir unidos en medio de una sociedad cada vez más y más y más dividida.
También podemos ser en ciertos sentidos únicos, pero debemos estar tomados de las manos para, queridos hermanos, enfrentar esta realidad. El versículo 21 de ese 17 refuerza un poquito más la idea. Dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, la unidad que usted y yo vamos a tener en el Señor va a ser entonces el testimonio ¿para quién? Para el mundo. Ahora, teniendo nosotros en cuenta que sabemos que hay conflictos, pero Dios nos va a entregar una paz. Sabemos que nosotros somos escogidos, pero Dios nos va a dar una unidad para que no aislarnos, sino que sigamos en este mundo, pero no seamos del mundo, pero otro para que nosotros seamos representantes reales de que Cristo es el Hijo de Dios. Amén. Tenemos ya ese contexto. Ahorita sí vamos a Filipenses, por favor. Vamos al capítulo 3. Versículo 17. Perdón. Dice así: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Imagínese un individuo que la está viendo dura, pero usted lo ve en paz. Una familia que las cosas están supremamente difíciles, pero se mantienen unidas. Y un otro personaje, digámoslo así, donde usted puede ver la obra de un Dios vivo. Yo creo que eso llama la atención a cualquiera. Cuando de pronto alguien se le acerca a usted y le dice, pero es que eso está tan difícil, ¿y usted cómo hace para sostenerse? ¿Cómo hace usted para no irse para abajo? ¿Cómo hace usted para no desfallecer? Por eso Cristo nos ha dejado, hermanos, en esta tierra, para que mucha gente pueda ver la esperanza de Cristo en nuestras propias vidas. Por eso, hoy quiero hablarles, y me he demorado un poco, para mostrarles sobre las pautas de vida de un cristiano en medio de esos tiempos. Y pues no voy a decir están todas dadas allí, pero sí considero que hay 4 pautas que podemos observar en el libro de Filipenses para que nosotros, queridos hermanos, seamos esa luz que Él nos ha pedido que seamos en medio de este tiempo. Y la primera pauta de la vida de un cristiano es ser o vivir motivados en el ejemplo. Vivir motivados en el ejemplo. Por favor, Cristo es el mayor ejemplo. ¿Está establecido, por favor? Cristo es nuestro modelo perfecto. Listo. Ahora, ¿qué nos dice Pablo en esta carta? Sed imitadores ¿de quién? De mí. Recuerde que por allá él en Corintios dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Es decir, que seguimos esa cadena de parecernos cada día más ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Pablo entonces dice, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo
que tenéis en nosotros. Entonces no solamente Pablo dijo, parezcanse todos a mí. Todos tienen que caminar como Pablo. Porque hay tendencias en alguna iglesia que todos tienen que ser como es el líder de la iglesia. Entonces caminan igual, predican igual, se paran igual. No, esa no es la imitación, queridos hermanos. Es más, Pablo dijo, y también a los que se conducen como buenos hijos de Dios, como buenos cristianos. Porque cuando solamente nosotros cogemos un solo modelo, endiosamos y volvemos idolatría a esa persona. Y cuando esa persona muestra lo que realmente es, que es un ser humano que comete demasiados errores, se cae el castillo de naipes que usted creó. Entonces, debemos nosotros ser conscientes que debemos aprender de muchas personas aquello que imitan a Cristo. Me hago comprender un poco, ¿cierto? Es decir, queridos hermanos, yo, por ejemplo, a mí he tenido familia aquí que ha venido alguna vez a la iglesia y observo que lo que más a ellos les llama la atención cuando vienen a la iglesia no es que yo predique siendo el sobrino, siendo el hijo, no. Ellos me dicen, esa niña como adora a Dios. Y se enfocan en Catherine. Esa niña se le nota como ama a Dios. Y me decía, por ejemplo, mi papá. Entonces, no, es que tiene que mirarme a mí, yo soy el pastor. No, uno aprende de otros en el modelo de Cristo. No podemos, queridos hermanos, separarnos. El mismo Pablo le dijo a Timoteo lo siguiente, ahora hay que saber a qué modelos hay que coger, ¿no? Porque es que ahí es donde está el peligro. Pero Pablo le dice a Timoteo lo siguiente, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 10 al 12. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. También todos los que quieren servir piadosamente a Cristo padecerán persecución. Entonces, sean imitadores de mí, pero sépalo que el que imita a Cristo va a recibir persecución. Y muchos no quieren eso. Entonces, ¿a quién quieren imitar? Entonces, mire que en alguna manera el ser cristiano, hermanos, nos debe llevar a imitar a Cristo para que otra persona pueda ver en nosotros Cristo y aprenda. ¿Cómo se aprendió a orar? Viendo. Yo me acuerdo de una niña que venía a la iglesia y ella miraba a la pastora orar. Y cuando llegaba a la casa, nos mandaron un videito de ella. Y ella oraba. Señor, acá. Y como la pastora dice, en el nombre de Jesús, ella también decía, en el nombre de Jesús. Y la arremedaba totalmente. Y pues, ¿y a qué horas? Yo no creo que Nata dijo, vean, míreme para que usted aprenda, no. Simplemente ella veía cómo oraba, y ella fue tomando ese modelo. Ahora, queridos hermanos, la cuestión es que nosotros debemos aprender a ser modelos de Cristo para otras personas. Pablo ya no está. Usted y yo tenemos que ser modelos para nuestros hijos, para nuestras familias, para los que están a nuestro alrededor, que puedan ver el amor de Cristo en nosotros. Por eso el Señor lo ha dejado y nos ha dejado a cada uno de los que estamos acá. No solamente ser modelos, sino también aprender a tomar modelos. Y aquí es donde está el mayor peligro, porque muchos toman modelos
realmente que funcionan erradamente. Nosotros también tomamos un modelo que al último, cuando nos dimos de cuenta los frutos, qué tristeza más brava, y realmente seguimos al Señor porque amamos al Señor. Es decir, Él fue el que nos escogió, pero esto era para uno decir: yo no quiero saber nada más de Cristo, esto es puro cuento, eso es pura mentira, eso es puro engaño. ¿Qué le animo para que usted comience a aprender a mirar a aquellos que usted los tome como un ejemplo para seguir hacia adelante? Aquellos que son imitadores ¿de quién? De Cristo, hermano. Entonces, una de las primeras cosas que usted debe saber es: aprenda a escoger mentores en su vida. Aprenda, por favor, no ande en esta vida solo. Porque cuando usted anda solo en esta vida, más fácil usted se va a estrellar. No va a tener quien le dé un consejo, quien le observe, quien le llame a usted la atención. Que le pueda mostrar otro panorama de la vida, que le pueda decir: vean, por allá se va a chocar. Pero debemos tener esa actitud: yo quiero aprender de esta persona. Algo que siempre le decimos a los jóvenes, y sobre todo aquellos que arrancan una vida de pareja: por favor, siempre tomen una pareja mayor para que los oriente y los guíe, pero de buen testimonio. Lo triste es que muchos no lo hacen. Por eso se estrellan y por eso no dan mucho fruto. Escojamos aquellas personas que usted dice: vale la pena ser mentores. Ahora, si usted va a escoger, por ejemplo, en el campo matrimonial, a una persona que le fue bien mal en el matrimonio, ¿qué le va a decir? Orsie, agábelo, mejor dicho, pégale con la plancha, tantas cosas. Pero si yo busco una pareja que ha tenido fruto, que ha sido de bendición, que ha sido de testimonio, de seguro que de esa pareja uno aprende, hermanos. Estudie las vidas privadas de esas personas con cuidado, y que el testimonio que den en lo público sea igual a lo que es en sus vidas privadas. Porque es muy fácil, hermano, uno ser aquí y no, yo abrazo a mi esposa, yo quiero a mi esposa, bella mi esposa, pero cuando ya están por allá: ¿usted qué hace aquí? ¿Entiende? Y una cosa es el hogar y otra cosa es en la iglesia. Entonces, no, que sea la misma persona, que sean lo mismo en donde se encuentren o en donde se hallen. Y que usted pueda pasar tiempo con ellos regularmente y aprender un poco de ellos. Perdón, un segundo. Entonces, queridos hermanos, cuídense. Cuando usted tenga modelos que sean humildes, que reconozcan que ellos también se equivocan, que ellos también, de pronto, Johncito, que de pronto ustedes, queridos hermanos, puedan ya decirle, por ejemplo: usted lo hizo mal, Cristian, y Cristian dice: no, al ungido de Jehová nadie lo toca. Y eso es lo que usted ve ahora, que son intocables. Son personas que están allá por arriba, muy altos, y nadie les puede decir nada. Una persona así, hermano, ni el ego es tan grande que no los alcanza ni la palabra de Dios. Entonces, una persona así, no lo tome.
Personas sencillas, humildes, que usted le vea fruto, hermanos. Sino que el problema que nosotros tenemos es que los modelos que nos muestra el mundo es el exitoso, el que consigue cosas, el que le ve que crece, pero por dentro, hermanos, puede ser que no sea una persona conforme la voluntad de Dios. Amén. Me regalan un segundo. Segundo, cuidándonos de los enemigos de la cruz. Entonces, un primer paso, una primera pauta para andar en el Evangelio o como buenos cristianos es tener buenos mentores. Aprendamos a tener buenos mentores. Segundo, cuidándonos de los enemigos de la cruz. Versículo 18-19 de Filipenses entonces nos muestra lo siguiente. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son ¿qué? Enemigos de la cruz de Cristo. Vamos a tener gente que es enemigas de la cruz de Cristo. Y esos enemigos, todo apunta que eran como medio cercanos a la iglesia, porque el mismo Pablo dice más adelante lo siguiente: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensa en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Él también dice, antes de nombrar que eran los enemigos, lo digo llorando. De pronto yo me salvé esa linecita. Lo digo llorando. Es decir, eran como personas que él reconocía que tuvo como algún acercamiento porque le dolió bastante. Y estos enemigos de la cruz no eran en sí el mismo ateo, que uno pudiera decir el contrario al evangelio, sino alguien que se inmiscuye dentro de la iglesia, haciéndose pasar como si fuera verdaderamente un cristiano, y no lo es, porque a lo último es un enemigo realmente del evangelio o de la cruz de Cristo. Personas que están llevadas por los apetitos. Cuando hablo de sensuales, no estoy hablando de la sexualidad, ¿no? Es decir, danme gusto en todo. Él mismo dice, cuyo Dios es el vientre, es decir, como saciar sus propias necesidades, obtener lo que ellos quieren, adoptar y hacer todo para lograrlo, para satisfacerse. Y es triste porque mucho del evangelio que se predica en este tiempo, hermano, es consigue lo tuyo, alcance sus propias metas, no importa que haga esto, lúchela para lograrla. Y a veces, hermanos, hay personas, tristemente, que son lobos con piel de ovejas. Y usted tiene que ser muy claro si hay realmente un hermano que es enemigo de la cruz, para llamarle la atención y decir, hermano, por ahí no es. Cuidado, porque eres enemigo de la cruz. Y esto es algo complejo y difícil. Es complejo. Y tenemos que cuidarnos, porque fácilmente podemos ser arrastrados a ese tipo de aspectos o teologías. Yo no entiendo, a mí me da hasta vergüenza. Es decir, ni prendo enlace. Primero porque hay muchos predicadores que no me gustan, en su gran mayoría. No estoy diciendo que todos sean malos, por favor. Pero me da vergüenza cuando escucho a esos personajes que parecen motivadores para equipos de fútbol americano. Levante sus brazos conmigo, a ver, yo lo puedo, dígale que es adelante, yo lo puedo. Usted va a lograrlo, hay un campeón delante de ti.
Pero no dice, levante las manos a Dios y diga, Señor, yo hay un pecador dentro de mí. Eso sí no lo van a decir. Porque es más llamativo que usted prospere, que usted vaya bien en la vida. Y no estoy diciendo, hermano, Dios nos bendice, nos prospera y nos guarda. Es decir, ese no debe ser nuestra principal preocupación. Nuestra principal preocupación debe ser, yo camino con Cristo. Lo demás vendrá por añadidura. Dios nos añade, Dios nos entrega, Dios nos da, Dios nos sustenta. Entonces, cuidado con aquellos que es el vientre, hermano, y pilas. Yo le digo mucho a los jóvenes, cuídense mucho, porque no es lo mismo. Ustedes están en una sociedad que el área sexual se destapa muy rápido y se abren puertas que no se deben abrir. Pero si ustedes quieren ver bendición en sus vidas, anden en Dios y la verán. La verán. Amén. ¿Cómo me doy cuenta de cómo son ellos? También son personas muy dedicadas a las cosas de la tierra. Dice, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Me acuerdo de una película donde iban en un avión dos hombres, uno creía en Dios y otro no. Y el que creía miraba por la ventana del avión y decía, qué hermosa es la creación de Dios. El que no creía, que era el multimillonario, el otro era un hombre muy pobre, bueno, tampoco tan pobre, digamos lo justo, y él le decía, yo no creo en Dios. Entonces él le decía, pero ¿cómo no va a creer en Dios? ¿No ve eso tan hermoso, tan precioso? Alguien lo tuvo que construir. Y entonces le decía el rico, yo pues en eso no me preocupo. Lo único que yo veo es que allá hay una gran cantidad de riqueza que es mía y la tengo que tomar. Y el otro le decía, no, mi riqueza es la fe en Dios. Es la fe en Dios. Entonces, muchas veces por irse detrás de lo material, por aferrarse a eso, hermanos, se olvidan de las cosas que son de Dios y nos arrastran. ¿Y cuál es el fin de una persona así? Por eso también él llora. En el versículo 19 él dice, el fin de los cuales será su perdición. En pocas palabras, es la muerte eterna. Personas que solamente piensan que las metas es lo que puedan obtener en este mundo. Ahora, contra ellos no podemos ponernos a pelear, sino ganarlos. Si usted se enfrenta con un necio, hermano, se vuelve necio. Usted tiene que ser sabio y hasta qué punto va. Pero sí debemos tener misericordia por muchos que son arrastrados y van a ir a la condenación eterna. A la condenación eterna. Tercer pauta para vivir en ese tiempo, enfocados, queridos hermanos, en el cielo. En el versículo 20 y 21 de la palabra dice así, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas, es decir, el dominio que Dios tiene. ¿Por qué debemos vivir teniendo nuestra ciudadanía en los cielos? Pero recordemos, nuestras actividades las hacemos en la tierra. Haga de cuenta que usted está trabajando en otro país y usted está ya ganando para mandar a Colombia. Nosotros aquí vivimos espiritualmente en esta tierra y estamos mandando nuestra provisión para los cielos, ¿cierto? Bueno, los de Venezuela entienden mejor esto que de pronto muchos de los colombianos aquí. Estamos haciendo eso. ¿Y qué nos motiva, queridos hermanos, que usted y yo tengamos esa mirada en lo eterno, en lo que es del reino de los cielos? Pero nuestro mayor
Modelo, entonces, ¿quién va a ser? Jesucristo. ¿Y en quién nosotros vamos a fijar nuestra mirada? En aquellos que viven esperando a Cristo. Vamos a imaginarnos lo siguiente. Son las bodas del Cordero, pero bueno, la ilustración que el Señor Jesús toma de las 10 vírgenes, ¿cierto? Va a haber una boda. Las vírgenes son las invitadas por parte de la novia. Ellas esperaban entonces a la novia en la casa del novio, donde ellos iban entonces a habitar. La casa donde lleve a habitar. ¿Y cómo estuvieron las 10? 5 entonces no fueron precavidas, no cuidaron de tener el aceite suficiente, y otras 5 sí fueron precavidas. Es decir, ellas se prepararon porque sabía que tarde o temprano el novio iba a venir. Las bodas estaban dadas. Es decir, llegaban porque llegaban. Ellas se quedaron cansadas, por allá medio dormidas. Otro dijo, ¡ay, viene el novio! Cuando se levantaron, las otras ya no tenían con qué iluminar. Nosotros tenemos que aprender a vivir, a tener nuestra mirada en el cielo, expectantes con Cristo, hermano. Por eso no podemos darnos los lujitos como el mundo enseña a tirarse una canita al aire. Porque estamos expectantes si Cristo viene ahorita. Yo le digo, ¿usted está preparado si Cristo viene hoy? ¿Usted está preparado? Como mucha gente que me dice, no, espere, yo pongo las cosas en orden. No, y si usted muere hoy, entonces, ¿qué de su vida? No debemos dejar de perder la mirada en el cielo, estar expectante en las cosas del cielo, porque eso nos motiva. El mismo Pedro dijo, nosotros vivimos como peregrinos, como extranjeros, y así debemos tenerlo. Yo creo que ustedes todavía piensan en su tierra. Creo que ustedes todavía piensan en lo suyo. Un amigo vino de Inglaterra unos días acá y él dijo, yo no me quisiera ir. Decía, me da tan duro volverme otra vez para Inglaterra. Yo quisiera quedarme en la tierra. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, que vamos a amar y aferrarnos al reino de los cielos, estar con el Señor. ¿Usted se imagina vivir, hermanos, en la justicia, en la verdad? Ser gobernados por el mejor gobierno existente, donde no habrá engaños, ni mentiras, ni robos, ni atracos. Donde usted en el hermano podremos amarnos los unos a los otros, hermanos, porque no va a haber impedimentos, porque vamos a ser transparentes. Entonces yo a Juan le digo, Juan, yo realmente yo lo aprecio, no estoy diciéndole cosas que no son para engañarlo, adularlo, ¿sí me hago entender? ¿Esto no le parece hermoso nosotros poder habitar con aquel que es nuestra plenitud y nuestra llenura? Por lo cual no dejemos de mirar la gran meta que tenemos, es habitar con Cristo por toda la eternidad. Por eso, queridos hermanos, debemos estar siempre con esa mirada. Eso nos va a dar a nosotros mucha fortaleza. Y los apóstoles murieron así enfocados. Para ellos Cristo venía el otro día, no pasado mañana. Y por eso es que muchos dicen, bueno, pero ustedes siempre dicen eso y nunca ha venido, entonces eso es como una fábula. No, porque ellos entendieron que no debían dejar de quitar su mirada en la gran ciudad, en la santa ciudad, la nueva Jerusalén, de la cual nosotros somos ciudadanos, es decir, la presencia de Dios total y sin impedimentos. Y por último, la cuarta pauta, manteniéndonos firmes
manteniéndonos firmes. Versículo 1 del capítulo 4 de Filipenses. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, está así, firmes en el Señor, amados. 4:1. 4:1. Estar firmes. La palabra en Filipenses nos ha dicho que nosotros vivamos confiados en el Señor. ¿En qué sentido? Que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Amén. También nos dice a nosotros la palabra, tengan ustedes el mismo sentir que tuvo Cristo, el cual siendo en forma de Dios, cierto, se despojó y fue obediente hasta la cruz. Se humilló. Tengamos ese modelo. Filipenses también nos dice a nosotros que estemos alegres en el Señor. A pesar de todo lo que vivimos, gocémonos en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y ahora nos dice, estén firmes en el Señor. Es decir, que a pesar de los sacudones que vamos a tener, aprendamos a estar arraigados. Porque vamos a ser sacudidos, vamos a ser probados. Todos vamos a vivir aquí momentos difíciles. Ninguno se va a escapar, hermanos. En algún momento de nuestras vidas voy a partir. Natica de pronto va a estar sola, o ella parte y yo voy a estar sola. Algún momento, hermanos, por favor, algún momento. Nosotros aquí no estamos transformados. En algún momento vamos a tener situaciones como ellas, situaciones como una enfermedad que va a llegar sin tocar la puerta y tienes tú esto, ¡wow! Vamos a vivir experiencias de esas difíciles, que tienes muchas cosas y después te dicen, estás quebrado o se te robaron tal cosa. Si me hago entender, vamos a ser sacudidos. Pero tenemos que aprender a estar firmes. Porque si no estamos firmes, nos vamos al fondo. Nos vamos para el fondo. Ahora confiamos en Dios. Tenemos fe en Dios. Nos aferramos a Dios. Pero tenemos que aprender a firmarnos, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando usted salga de eso, si yo miro los 4 puntos como si fuera un ciclo, ¿a dónde volveríamos otra vez? ¿Cuál fue el primer punto? Motivados por el ejemplo perfecto. ¿Por qué quedarse a la gente? ¿Cómo esta persona salió de esto? ¿Cómo esta persona pudo? Y vamos a ver en esa persona una autoridad, una llenura de Dios y una sabiduría que el mundo necesita. Que otros que son más débiles requieren. Que en otros donde Dios está haciendo la obra, dice, bueno, nos manda a nosotros para ir haciendo lo que Él quiere tocar en esa vida. Por eso no podemos, hermanos, tambalear tan fuerte que nos caigamos. Vamos a ser tocados, hermanos, y es verdad. No crean, a veces en el ministerio uno vive eso. Eso es que hay que creer, hermano, que un pastor es una roca inamovible. Eso no es así. El único que es una roca inamovible se llama Cristo. De resto, todos nosotros somos, nos aferramos a esa roca. Pues hay veces, hermano, que uno dice, Señor, es como si estuviera uno en un desierto. A veces uno se siente así. A veces uno, Señor, ¿será que vale la pena uno predicar el evangelio en esos tiempos tan difíciles?
de ver tanta maldad en el mundo, de ver a personas que piensa uno que andan en Cristo y al último son enemigos de la cruz. Llega, ¿verdad? Llega un punto donde uno dice, ay Señor, pero ¿qué es lo que lo mantiene a uno ahí? ¿Quién irá por mí? ¿Quién anunciará? Y cuando uno está débil, el otro le apoya. Cuando yo estoy mal, mi esposa ha sido una bendición para mí. Cuando nosotros dos estamos en momentos de dificultad, muchas veces personas del equipo de la iglesia nos han dado unas palabras que nos levantan. Es decir, no somos hermanos, personas para construir una vida en el Evangelio solos. Dios nos dio un cuerpo, nos necesitamos los unos a los otros. Por eso afirmémonos. Y quiero terminar con esta frase que dijo Barbara Johnson. Ella ilustró así: la lluvia cae sobre el justo y el injusto, pero principalmente por el justo, porque el injusto le roba el paraguas al justo. En pocas palabras, ¿qué está diciendo esta frase esta mujer? Me llamó la atención. A veces, cuando nos hacen daño, hermanos, a veces cuando nos hacen daño, nos permite recibir más lluvia de Dios sobre nosotros. Más lluvia de Dios sobre nosotros. Más lluvias. Posiblemente nos estamos resguardando allá de la lluvia cuando Dios quiere, lo quiero mojar. Dios es nuestro Padre. Él no nos dejará ni nos abandonará. Él comenzó una buena obra y la perfeccionará. Aprendamos, hermanos, a vivir en Cristo permanentemente. ¿Cómo está su vida? Le pregunto, ¿usted es alguien digno de imitar? ¿Usted es alguien digno de imitar, hermanos? Si le imitaran a usted, ¿qué le imitarían? ¿Qué nos imitarían, cierto? Que nos imiten, por favor, que tengamos tantas cosas que alaben a Dios, que mucha gente pueda imitar ello. Amén. Vamos a orar entonces. Vamos a preparar el corazón. En la cruz